Mira, yo creo que cuando se habla de documental en México, aunque hay mucha gente que los hace y los hace muy bien además, yo creo que básicamente surgen dos nombres, ¿no? Cuando hablas de documental en México. Ese primer nombre, un primer nombre de esos dos es Everardo González, y el otro también, por supuesto, Juan Carlos Rulfo. Ujú. Juan Carlos es hijo del enorme escritor Juan Rulfo, Ujú. y Juan Carlos se ha dedicado al cine y se ha dedicado a hacer documental, ¿no? Simplemente por recordar dos o tres de los documentales que hemos visto de Juan Carlos Rulfo, por ahí está Del Olvido al No Me Acuerdo, por ahí está En el Hoyo y por ahí está Los que se quedan. Rulfo es un documentalista probado, sus trabajos han sido siempre muy, muy valorados, y te digo yo, en esto de escribir sobre cine, pues al menos me he ocupado en su momento de dos trabajos de Juan Carlos, elogiándolos mucho, ¿no? Uno, En el Hoyo, que tiene que ver con un grupo de obreros constructores del segundo piso del periférico capitalino, imagínate, ¿no? Digo, trabajaron miles de obreros en esa obra, pero Juan Carlos Rulfo siguió durante más o menos 3 años a 8 o 9 de esos obreros, Ujú. y de hecho la crónica ni siquiera es, el testimonio ni siquiera es sobre la obra, y qué bueno que se decidió que no fuera así. Ujú. La crónica, el testimonio es sobre estos muchachos que ahí dejaron sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sus sueños, sus anhelos, en una obra que, como alguno de ellos dice, pues yo ni siquiera voy a aprovechar esto que estoy construyendo porque yo ni a bicicleta llego, ¿no? Claro. Así se expresó alguno de estos muchachos. Bueno, eso En el Hoyo de Juan Carlos Rulfo en el año 2006, y otro documental un poquito más hacia acá, en el año 2008 o del año 2008, que Ujú. se llama Los que se quedan, y se refiere a las familias de los migrantes. Ven que hay mucha tensión sobre los migrantes siempre. Sí. Seguir y testimoniar la odisea de los migrantes, de la gente que se va a los Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de vida porque no las encuentran en nuestro país, ¿no? Pero Los que se quedan focaliza o centra su atención en las familias Ujú. Ah, ya se de nos. los que se fueron, Ujú. en las esposas, en los hijos e hijas, ¿no? En toda esta gente que pues todos los días está extrañando, eh, todos los días está extrañando a los que se fueron, ¿verdad? Ujú. A Ujú. sus varones, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, etcétera. Y sí saben que se fueron porque quieren encontrar mejores condiciones de vida y mandarles dinero y recursos para que también los que se quedan aquí vivan mejor. Pero Ujú. bueno, la ruptura es extraordinariamente fuerte, y, y, y en eso se centra el documental. Bueno, Los que se ese quedan. es Juan Carlos Rull. Oye, Alfred, este de los que se quedan Uh-huh. es un documental que se hizo a principios del 2000. No, Los que se quedan se hizo en el 2008. 2008, fíjate, lo tenía como en recuerdo de que había sido casi casi al final de la década del 2000 y mira, pues es, perdón, casi al inicio, pero finalmente es casi por terminar en el 2008. Pues lo que pasa es que tú siempre te adelantas a la jugada, ¿no? Te anticipas a la jugada como buen futbolista, Ay, qué cosa. ¿no? Pero bueno, era un trabajo muy interesante, de eso sí me acuerdo que ya nos habías platicado alguna vez, hablando de documentales, de los que se quedan como un trabajo muy destacado que había hecho precisamente Rulfo. Sí, y mira, se acercaron, cuando hablo en plural, porque este documental, hay que ser justos, es de Juan Carlos Rulfo y de Carlos Ah, Hagerman. ajá, Trabajan en tándem, en realidad hay dos realizadores aquí, ¿no? ok. Pues ellos, Carlos Hagerman y Juan Carlos Rulfo, se acercaron a familias
de Chiapas, de Yucatán, de Puebla, claro, de Michoacán, de Jalisco, de Zacatecas, para testimoniar qué pasaba con estas familias que extrañaban a sus seres queridos migrantes, ¿no? Y se dio un retrato muy emotivo. Bueno, todo esto lo estoy diciendo porque están por concluir, o Juan Carlos Rulfo está por concluir, un documental que se llama Cartas a Distancia. De hecho, yo ya vi el corte, si no el corte final, pues un corte que está yo creo que al 90%. Por eso me atrevo ya a comentarlo, ¿no? Cartas a Distancia tiene que ver con esto y se explica más o menos rápido. Los hospitalizados por COVID-19 no están acompañados en esta hospitalización por ninguno de sus seres queridos. Justamente es una de las restricciones de la pandemia, ¿no? Y entonces, pues los de afuera están desesperados por saber cómo va su paciente, cómo va su papá, cómo va su hermano, cómo va la mamá, la persona que tienen enferma. Y el enfermo anhela saber y añora sentirse acompañada o al menos apoyada por los que están afuera, por sus seres queridos, ¿no? Saben que están ahí, pero no los ven y es una situación que viene a complicar todavía más la situación de salud porque genera una situación emotiva, claro, que va deprimiendo, evidentemente, ¿no? Y tú sabes que entre más deprimido te encuentres, entre menos estimulado por el cariño de tu gente te encuentres, pues evidentemente tu salud va mermando. Bueno, pues de Cartas a Distancia tiene que ver con una idea de enfermeros, enfermeras sobre todo, de convertirse ellos en los vasos comunicantes entre los enfermos que están hospitalizados y sus familias. Ellos le proponen a las familias escribir cartas para que ellos a su vez se las lleven a sus familiares y se comprometen con las familias a, en la medida en que se pueda, pedirle también al enfermo que responda a la carta. Ya entendemos que es un intercambio epistolar no muy formal, los enfermos no están como con mucha energía ni con mucho, con muchos recursos, incluso me refiero racionales, ¿no? Como para escribir cartas, pero es tanta la alegría que les da a estas personas que claro que inmediatamente piden un papel y una pluma para poner por lo menos estoy bien, los quiero mucho y demás. Y entonces se empieza a dar un flujo, una especie de intercambio epistolar, gracias a los enfermeros, ¿sí? Enfermeros, enfermeras, entre los enfermos y sus seres queridos. Pero además la producción encuentra que hay una manera mejor, y siguen siendo a final de cuentas videocartas, que es justamente entrar con la cámara, pedir un permiso mínimo de tiempo para entrar con la cámara y filmar el mensaje del enfermo hacia sus familias y desde luego también filmar a los familiares para que también los vean sus enfermos, ¿no? Los que están ahí hospitalizados. Y esto, parece mentira, establece una inyección de ánimo para todos que termina siendo invaluable. Déjenme decirles lo que comentaron los de la producción, el crew, Juan Carlos, todos los que hicieron este trabajo de Cartas a Distancia respecto de este trabajo. Los estoy citando. Más o menos todos coincidieron en esta idea. Nunca como ahora habíamos sido testigos de la enorme fuerza regeneradora de la imagen y de la voz de un ser querido. Creo que eso resume perfectamente de qué va Cartas a Distancia. Y sobra decir que se trata de un testimonio, de un documental enormemente emotivo, ¿no? Que además, de manera obligatoria, de manera infaltable, pues tiene rebotes el documental a explorar pues cómo están trabajando estos médicos y paramédicos y enfermeros
a los que todos llamamos la primera línea, ¿no? La primera línea de atención, y que todos sabemos que en muchos casos no contaron y probablemente todavía siguen sin contar, una buena cantidad de ellos, de los recursos indispensables para garantizar su propia seguridad. Ellos se le están jugando por nosotros, y que quede muy claro. Uh-huh. Y además los planteamientos al final me parece que es muy interesante que se hagan de esta manera como lo estás haciendo hoy, Alfred, pues en este entendido, ¿no? Que al final la gente que llega ahí con una circunstancia de enfermedad, para empezar tiene que ser atendido por alguien, y ese alguien son estos médicos, hombres y mujeres que se dedican a esto, pero además todavía tienen la sensibilidad, que cualquiera diría a veces es muy complicado en ciertas circunstancias, de ver cómo te pueden ayudar incluso a comunicarte con personas que están lejos de ti. Veíamos hace algunos meses, casi cuando empezó la pandemia, el caso de un muchacho que todos los días se trepaba por un edificio para llegar a la ventana del cuarto de su mamá, para verla así a distancia, porque pues ella estaba con COVID, evidentemente él no podía entrar, y eso hacía todos los días hasta que murió la mamá. Que son casos muy desgarradores, ¿no? Y ahora retratados en un documental de estas características, creo que sí puede generar conciencia de muchas cosas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Te digo, yo no vi el corte definitivo, porque de hecho el corte definitivo todavía ni siquiera me parece que existe. Está por terminarse, ¿eh? A lo mejor ahora mismo que estamos hablando, ese corte ya está. Yo vi ese corte hará unas 2 semanas y me lo dijeron. Alfredo, está al 90, al 92%, créeme que es nada más le faltan los últimos ajustes, y ya ese corte ya era sumamente emotivo, ¿no? Sumamente impactante, uh-huh. y créemelo, se convierte en un testimonio sentimental, no porque seamos blandengues, sino porque la situación misma te entra por el corazón, ¿no? También te entra por la razón, pero fundamentalmente te entra por el corazón. Sobra decir, ¿no? Las videocartas son vía celular, ¿no? A ver, doña Chonita, le voy a hacer su video para que ahorita se lo vaya yo a enseñar a sus familiares. Pero Juan Carlos y su cuadrilla mínima con la que pudo trabajar registraba las reacciones tanto de las familias como de los enfermos, uh-huh. Y entonces iba armando un entramado que es justamente el que termina por llevarte a las conclusiones, ¿no? Se llama Cartas a Distancia, de Juan Carlos Rulfo. Perdón, Alfred, porque yo creo que lo que hizo Juan Carlos y todo su equipo es la parte que muchos de nosotros no vimos cuando tuvimos un familiar en esas circunstancias. Sabíamos que les llegaban cartas, que se las leían, pero no sabíamos el momento, no vimos el momento de su expresión, exacto. ¿No? Creo que esa parte es lo que vale mucho la pena del documental. Lo dijiste muy bien, exactamente eso es lo que constituye el cuerpo del documental, ¿no? No solamente saber, ya supo de nosotros y ya nos contestó, sino esta parte, bueno, digo, no es que quiera uno adelantar demasiadas cosas, los propios enfermeros echándose a llorar, uh-huh. De ver la reacción de una mamá o de un abuelo hospitalizado al recibir la voz, el sentimiento de sus seres queridos que están allá afuera. Imagínate nada más. Oye, y además, Alfred, considerando que México es uno de los lugares donde más personas dedicadas a la salud han perdido la vida con este asunto del COVID. Sí, qué triste que tengamos que decir esto, qué triste que tengamos que estar en el ranking en los primeros lugares en cuanto a esto. No se lo merece nuestro país, pero parece que nuestro país tampoco se merece a algunos políticos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, oye, Alfred, ¿cuándo estrenará, sabes? ¿Tienen algún aproximado? Mira, como suele pasar casi siempre, uh-huh. en cuanto el documental esté listo,
va a empezar a tener visibilidad, sobre todo en algunos festivales. Ya entendemos que también los festivales ahora se están dando de manera virtual, sí, sobre todo. Pero bueno, primero yo creo que va a empezar a sonar y a verse en 4, 5, 6 festivales, ¿no? Y a partir de eso viene la etapa comercial, que esperamos, pues justamente para entonces ya sea, ya los cines estén abiertos, no porque estén abiertos nada más, sino porque eso será reflejo, la presencialidad será reflejo, pues de que las cosas van un poco para mejor, ¿verdad? Porque tampoco es abrir por abrir y que luego estemos lamentando que las cifras fatales detonen hacia arriba. Bueno, pues eso no ayuda a nadie ni es lo que queremos, ¿no? Claro. Oye, Alfred, por los tiempos, este documental a lo mejor no se estrena antes de la entrega del premio Ariel, ¿no? Que es el último domingo de septiembre, pero cabe la posibilidad de que para el próximo año pueda participar y entonces tenga más efecto y más reflectores. Seguro. Para este Ariel no hay ninguna manera, porque ni siquiera está terminado el trabajo y además los nominados ya están anunciados, ¿no? Pero para la siguiente, piensa en el Ariel, pero piensa también en las Diosas de Plata, y piensa también en Morelia, y piensa también en Guadalajara, ¿no? Y piensa también, pues, en todos esos lugares que se van a atravesar en los próximos tiempos en el camino de Cartas a Distancia. Seguramente los productores van a presentar frente a todos estos escaparates al docu, y acuérdense, aquí lo platicamos primero, ¿no? Es casi una primicia, ¿no? Sí. Oye, veíamos los trabajos anteriores que nos estabas compartiendo, Alfred. El caso de En el Hoyo, esta película de Juan Carlos Rulfo. El caso segundo que nos platicaste fue... Los que se quedan. Los que se quedan, ¿no? Que ahora lo tenemos en pantalla, y este que está preparando en estos momentos, que se trata de Cartas a Distancia. Son los que... Y hay otros trabajos, Manolo. Está Del Olvido al No Me Acuerdo. Ajá. Fíjate, ¿sabes de qué iba Del Olvido al No Me Acuerdo? Se le ocurrió a Juan Carlos Rulfo ir al pueblo donde su padre creció, donde su padre nació y creció, y le empezó a preguntar a los más viejos de la comarca si se acordaban de Juanito, de un niño que era así asado y que vivía en esa casa, y les decía, yo soy su hijo y pues quiero ver si se acuerdan de mi papá. No les decía el escritor Juan Rulfo, porque probablemente esa gente ni siquiera lo tuviera tan claro, pero les empezó a preguntar, pues, a los más viejos de la comarca si se acordaban de Juanito Juan Rulfo, ¿verdad? Y por eso se llama Del Olvido al No Me Acuerdo, ¿no? Porque unos decían, ya se me olvidó, no me acuerdo de nada. Otros decían, como que sí me acuerdo. Y otros, con la cámara enfrente, pues se sentían impactados y además querían aprovechar la oportunidad y empezaban a inventar una serie de historias respecto de Juanito, probablemente todas ellas falsas. O no, pero de alguna manera el documental se llama Del Olvido al No Me Acuerdo. Y antes de eso, Juan Carlos Rulfo hizo otro documental, yo creo que de los primeros que hizo, que se llama El Abuelo Cheno, o se llama porque todavía existe, El Abuelo Cheno y otras historias. Y entonces, más bien ahí Juan Carlos Rulfo preguntaba sobre su abuelo, sobre el papá de Juan, ¿no? Sobre el abuelo, porque al abuelo lo asesinaron. Y entonces él quería saber qué pudo haber pasado para que asesinaran a su abuelo.